Gracias, Valentina. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, señores diputados, yo creo que siempre que nos subimos aquí somos conscientes de que estamos hablando en el Foro de la Soberanía Nacional. Hoy lo hacemos con una especial gravedad y con una particular responsabilidad, porque nos dirigimos a un país que en su mayoría está encerrado, está luchando, está preocupado y está pensando en el futuro, quizá con incertidumbre. Quiero, como han hecho los otros portavoces, quiero comenzar pensando en las víctimas y en los familiares de las víctimas, en quienes están hoy enfermos y, en primer lugar, en toda la gente que nos cuida. Quiero dedicar las primeras palabras a todo el ejército cívico, ciudadano, que está cuidando de nuestro país, a los trabajadores sanitarios, a las reponedoras y a los cajeros, a los teleoperadores, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los bomberos, al personal de limpieza y de basuras, a los repartidores. Muchas gracias por mantener nuestro país en pie. Y también me quiero acordar de quienes hoy, de todo el país que hoy está encerrado en sus casas. Se ha dicho durante mucho tiempo que la pandemia, que el virus no entiende de diferencias, no entiende de territorios, pero de desigualdad sí entiende. Para todo el mundo es duro el confinamiento, pero hay algunos sectores para los cuales es particularmente duro. Me quiero acordar de las familias monomarentales que hacen malabares para cuidar de los hijos, de los mayores que están en situación de soledad o dependencia, de las personas con trastornos mentales para los cuales el encierro es una situación muy dolorosa, de la gente que vive en pisos patera o vive en camas en las que tiene que rotar, de quienes están presos o están en los CIES, de las gentes que no pueden cumplir la cuarentena y vuelven a casa con miedo de saber si contagiarán a sus seres queridos, o de quienes están en un hospital y no saben si van a poder pagar el euro o los 2 euros para que le pongan la televisión. Y a todos ellos decirles que aguanten, que aguantemos, que vamos a salir de esta y vamos a salir juntos. Ya nadie duda, se ha dicho en varias intervenciones, lo ha dicho usted, señor presidente, que esta es una situación sin precedentes, que estamos en una situación que algunos califican con metáforas bélicas. Y una situación sin precedentes requiere una respuesta contundente y también sin precedentes. Es el momento de que el Estado, que es el responsable colectivo, cumpla su papel y movilice una cantidad de recursos también sin precedentes. Hoy, y lo digo abiertamente, no hay ningún criterio, ningún cálculo, ninguna regla de gasto por encima de la necesidad de la defensa de la vida y de la sociedad. El execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, decía que estamos de facto en una guerra y que hay que aplicar medidas como si estuviéramos en una guerra y que hay que ganarla, y que ponía como ejemplo que Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial llegó a incurrir en un déficit de hasta el 26% del Producto Interior Bruto. Nosotros consideramos que el techo de gasto y los objetivos de déficit hoy han dejado de tener sentido. De hecho, creemos que el artículo 135 de la Constitución española debería ser modificado, que deberíamos decretar una moratoria en el pago de los intereses de la deuda y que deberíamos suspender temporalmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Y todo esto para qué? Pues porque necesitamos un inmenso New Deal o Plan Marshall. Necesitamos una inmensa inyección de inversión pública en la economía española para hacer 2 cosas. En primer lugar, para frenar la pandemia. Y para frenar la pandemia nosotros apoyamos el decreto de estado de alarma. Sabemos que es difícil, pero el Gobierno nos va a tener a su lado apoyándolo. Creemos que hay que redoblar los esfuerzos en la sanidad y todo el que conoce a un profesional sanitario le dice que están desbordados en horas, desbordados en recursos, faltos de muchos materiales, y tenemos que parar el país de manera definitiva. No es solo que sea más eficaz, es que incluso puede que nos salga más barato. Mejor que un confinamiento durante mucho tiempo y a medio gas es parar el país, parar las empresas de forma definitiva y que solo trabajen aquellas que el Gobierno disponga como imprescindibles. Y, en segundo lugar, para afrontar la más que posible crisis social y crisis económica, para que el confinamiento no se convierta en miedo, no se convierta en precariedad, no se convierta en pobreza y para que no la acaben pagando los mismos que en el 2008, que en el 2010. Y, en este sentido, tenemos todo el aprendizaje de lo que hicimos mal durante aquellos años y tenemos el aprendizaje de que los que entonces nos decían que había que recortar en el estado del bienestar hoy corren a pedirle al Estado que tome medidas. No cometamos los mismos errores que entonces. Para que el confinamiento no se convierta en pobreza, para que la pausa que le hemos dado a la economía no se convierta en empobrecimiento, hay que darle también una pausa a todas las deudas y a todas las obligaciones de pago contraídas por familias, por pymes y por autónomos. Es fundamental que garanticemos que, igual que los grandes pueden aguantar en este paréntesis económico, los pequeños también aguantan. Es fundamental que asumamos que la reconstrucción empieza ahora, no el día después que salgamos, sino que la reconstrucción empieza no perdiendo un solo empleo, no dejando que se cierre una sola empresa. Las medidas anunciadas, señor presidente, van en la buena dirección. La moratoria de hipotecas, los suministros garantizados para los más vulnerables, la protección de los intereses españoles en el mercado de valores, y nosotros vamos a remar a favor. Pero hay que remar mucho más, al menos tanto como están remando Italia o Francia. No puede ser que el Gobierno progresista sea más tímido que el Gobierno liberal del señor Macron.
Le digo que nos va a tener de su lado porque hay sobrada evidencia científica, datos de economistas, la experiencia de la crisis y, sobre todo, la comprensión de nuestro país. Estoy convencido que España sabe que en esta situación, a grandes males, grandes remedios. Pero eso significa poner en marcha un inmenso plan, lo llamaba por analogía como un plan Marshall, que movilice recursos análogos. Mire usted, el plan Marshall movilizaba en torno al 5% del Producto Interior Bruto. El New Deal en torno al 6-7% del Producto Interior Bruto de su país. Las medidas hoy anunciadas, los 17.000 millones de euros, descontado lo que son avales, que no es inversión directa, y descontado la movilización del sector privado, supone un 1,4% de inversión directa. Necesitamos remar, pero necesitamos remar mucho más fuerte. No es verdad que sea la inyección más potente de dinero al sector público. Hubo una más potente, la que se hizo para la banca. Entonces la ayudamos. Hoy que España lo necesita, hay que exigirles que devuelvan la ayuda. En el paquete de medidas encontramos medidas avanzadas, pero encontramos ausencias que nos preocupan. No encontramos nada sobre los alquileres, que son los que más desahucios concentran. Necesitamos una moratoria inmediata para todos los afectados por reducción de ingresos. Es lo que dice el sindicato de inquilinos, pero es también lo que ha decretado el Gobierno italiano. Necesitamos que se les cancelen todas las obligaciones de cotizaciones y cuotas a los autónomos afectados por la crisis. Está bien regular los ERTE, pero no basta con recomendarle a las empresas que no despidan. Hay que prohibir los despidos, hay que garantizar una moratoria de 2 meses, como ha hecho Italia, para que no se pueda despedir. Y hay que garantizar un ingreso básico de emergencia de 6 meses. El economista Guy Standing lo defendía hace poco en el diario El País, que garantice la resistencia de nuestra sociedad, que garantice que no quiebran las familias ni las pequeñas empresas, porque si no saldremos más débiles de esta, y que garantice de manera inmediata que podemos mantener la demanda agregada. Y me alegro de que usted haya incluido una medida que le dijimos y que nos preocupaba mucho, pero que necesita fondos. Hay gente, hay mujeres para las cuales el confinamiento puede significar miedo. Y es fundamental no solo darles apoyo, sino garantizar una infraestructura pública de viviendas a las que puedan acudir para no tener que convivir con el agresor. Es fundamental que el Estado le diga a todos estos sectores que no están solos, que no están desamparados y que pueden contar con la solidaridad colectiva. ¿Y esto quién lo paga? Porque si el Estado asume permanentemente obligaciones, pero no dice dónde lo va a sacar, es posible que después se transforme en recortes. Si el Estado incurre en más gastos y no nos dice de dónde va a sacar más ingresos, esto se puede transformar a la vuelta de la esquina en más recortes. Es fundamental movilizar recursos. Y yo creo que toda España entiende que esta es la hora de la solidaridad. Por eso decimos que es momento de un impuesto de solidaridad cívica para las grandes fortunas, de recuperar el impuesto, de dar marcha adelante y de garantizar el impuesto a las grandes tecnológicas que no han perdido durante estos días de crisis y de garantizar la tasa Tobin para los movimientos del capital financiero. Se está hablando ahora mucho de si estamos en un momento keynesiano, pero un momento keynesiano no es que el Estado intervenga a las malas y intervenga para dejar las cosas exactamente iguales, es que intervenga en las malas para cambiar la estructura económica y para proteger a los de abajo. Y para eso es necesario, de manera drástica, atreverse. Hemos aprendido algunas cosas en esta crisis. Y acabo, señora presidenta. Hemos aprendido ya, y aprenderemos más, que con los servicios públicos no se puede jugar, que los recortes en la sanidad pública matan y que es mentira lo del sálvese quien pueda y el todos contra todos, que eso es un callejón sin salida, que de esta solo se sale, lo decía hoy Santiago Albarrico, solo nos salvamos todos y cada uno de nosotros si nos salvamos todos juntos, como comunidad. Y eso significa que solo salimos con más capacidad de prever y de planificar, con un Estado más fuerte, más responsable y más justo y con más lazo social y más comunidad. Ahora toca actuar en consecuencia. La crisis nos va a cambiar y vamos a salir de esta crisis seguramente cambiados, pero podemos elegir salir mejores. Hace falta una política valiente y decidida que ponga primero las necesidades y los intereses de las familias, de los autónomos, de los trabajadores y de la economía real. El Gobierno tiene que atreverse, porque de no atreverse, las consecuencias de hacerlo tarde y de hacerlo a destiempo serán mucho peores para el conjunto de nosotros. No me cabe ninguna duda de que saldremos de esta crisis como pueblo. Necesitamos salir también con un Estado a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errejón.